Hola mis hermanos, gracias al Señor por un día más que nos permite hacer el estudio bíblico. Eh, Hoy ya corresponde el capítulo 12 de Romanos. Mientras tanto voy eh, a compartir los links para así poder, eh, para que más hermanos puedan conectarse y participar de este estudio. Solo denme un minuto. Mientras los hermanos se van conectando, yo voy a compartir tanto el link de Facebook como el de YouTube. ¿Cuánto? Hay 5 conectados acá por Facebook. Solo me dan un minuto y ya estoy listo para comenzar. Falta compartir el de YouTube y ya estamos. Estaríamos listos. Ok. Estoy listo por acá. Hay hasta ahora 8 hermanos conectados por esta plataforma y por acá no alcanza a ver con claridad. Hay un hermano conectado por YouTube. Así que esperemos que se conecte un hermano más y vamos a comenzar la oración para ir. Ahí está la hermana, ahí no puedo recién ahora ver los comentarios. La hermana Denia Galindo ya se conectó, la pastora está, la hermana Gloria, hermano Luis. Dios les bendiga. Por acá, ¿quién está por YouTube? Nadie ha comentado todavía. Vamos a dar solamente 30 segundos más y vamos ya a hacer la lectura y comenzar con el estudio del día de hoy. El capítulo de hoy es un poco más, va a ser un poco más corto porque es más práctico. Le hablaba a la pastora que es un poco más práctico que los otros. Los primeros 8 fueron doctrina pura. Los 3 últimos, que fueron 9, 10 y 11, tocaron el tema de Israel, en la futura restauración de Israel. Y ahora Pablo entra en una sección de consejos prácticos a la iglesia. Así que por eso probablemente sea más corta el estudio del día de hoy. Así que vamos a hacer la oración inicial para Manigón también. Vamos a hacer la oración inicial para comenzar. En el nombre del Señor Jesucristo. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, te agradecemos por un día más que nos concedes, Señor, de poder reunirnos en torno al estudio de tu palabra, en torno, Señor de la gloria, al estudio de este precioso libro que es Romanos. Dios de la gloria, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Padre Santo Celestial, tú seas propicio, Señor, a nuestras vidas en esta hora y nos permitas regocijarnos en tu palabra, nos permita ser alimentados, nos permita, Dios de la gloria, ser consolados o ser, Dios de la gloria, invitados a vivir una vida, Señor, diferente. Dios de la gloria, guía este estudio para tu gloria. Llega, Señor, en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia donde está el hermano necesitado y permite que tu palabra sea motivo
de gozo, de consuelo. Señor, permite que tu palabra vaya para exhortación, para edificación, por lástima solamente. Tu Santo Espíritu, solamente por lástima, Señor, me guíe en esta hora, dirija mis palabras, dirija mis pensamientos. Y tú, Señor, alimentes los corazones de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Dios de la gloria, también usted lleve consuelo a los hogares, Señor, que están sufriendo pérdida. El día de ayer, Señor, me comentaban de dos jóvenes en Chile, Señor, que habían perdido a sus esposas. Un hermano joven y otra persona ya mayor que perdieron a sus esposas al mismo día. Dios de la gloria, y hoy nuestra pastora nos comentaba del pastor en Suecia que también partió a tu presencia, Señor. En tu inmenso amor y misericordia lleve consuelo, Señor, a las familias que pasan, Señor, por este trance. Solamente por lástima, tú eres un Dios cercano, tú eres un Dios que no está lejos del sufrimiento humano, Señor de la gloria, porque tú estuviste en nuestra naturaleza. Tú eres un sumo sacerdote, Jesucristo amado, que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Señor, permite que ese Dios cercano que tú eres, que este Dios real, que este Dios personal, pueda ser conocido por los hogares que están pasando sufrimiento, Señor de la gloria. Oramos por ellos, intercedemos por ellos en esta hora. Tu bendición sobre los que aquí se encuentran, sobre mis hermanos que aquí se han congregado, Señor, y te pedimos que tú dirijas este servicio para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, y te lo ruego por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya. La hermana Elisa, le mandamos saludos, que le bendiga. La hermana Ivonne, que había comentado de la plataforma de acá, no ha comentado nadie. Vamos a comenzar ahora con la lectura de la palabra, así que los voy a invitar a que busquen en sus Biblias el capítulo 12 de Romanos, y cuando lo tengan, vamos a darle lectura. Así que, mi hermano Víctor Jara, de Chile, le mando un saludo, un abrazo. Cuando tengan sus Biblias, en el capítulo 12 de Romanos, me contestan con un amén. La hermana Denia Galindo ya lo tiene. Cuando los otros hermanos lo tengan, me contestan con un amén. Y vamos a comenzar la lectura del capítulo 12. Ok. Voy a comenzar a leer. La hermana Gloria ya me dice amén. Voy a comenzar a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a hacer una oración un poco más corta para comenzar la exhortación de la palabra. Mire, el pastor Gonzalo Ramírez de Chile, un gran saludo. El hermano Johan Caballero también se conectó. Un saludo para ellos también. Vamos a orar y vamos a comenzar con la exhortación del capítulo 2. Eterno Dios y un Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, Señor. Es un capítulo bastante práctico, Señor. Dame la gracia para poder centrarme, Señor, en los puntos que podamos abordar en este limitado tiempo, Señor, y permite que sea de edificación para mis hermanos que están al otro lado de este computador. Tú los bendigas, Señor, tú los guardes, Señor, tu gracia sea manifiesta sobre cada uno de nosotros, Señor, y en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia sea tu nombre glorificado entre nosotros. Te lo he pedido, Padre amado, y te lo ruego por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya. Ok, entonces, vamos a hacer, como hacemos todos los miércoles, un pequeño resumen para ver en qué punto estamos del libro de Romanos. La carta de los Romanos, como les comentaba cuando vimos el capítulo 1, cuando vimos la introducción al libro, es escrita por Pablo, el apóstol Pablo, el año en que fue escrita entre el 50 y el 60, después de Cristo, y el motivo de la carta, como les decía, era el que Pablo quería, en su trabajo misionero, él tenía como plan ir básicamente a los límites del imperio, llegar a España, era el deseo de Pablo, y en su viaje hacia España quería pasar por la ciudad de Roma, la capital del imperio, en donde había una comunidad de creyentes. Hablábamos que el origen de esa comunidad muy probablemente esté ligado con el día de Pentecostés. Es una especulación, pero es probable porque en el día de Pentecostés llegaban creyentes, o sea, llegaban judíos y prosélitos de todos los lugares del imperio a celebrar la fiesta en Jerusalén, y en medio de esas fiestas estuvieron los primeros convertidos cuando descendió el Espíritu Santo, con las predicaciones de Pedro. Entonces se cree que muchos de estos convertidos volvieron a sus ciudades y en sus ciudades comenzaron a practicar la nueva fe, por llamarla de alguna manera, el camino. Entonces, a esta comunidad de fe en Roma, Pablo se dirige, y en su carta, porque él buscaba la ayuda de ellos, posiblemente económica, para poder continuar el viaje hacia España, en su carta Pablo presenta, les quiere dejar en claro el evangelio que él predica, porque Pablo muy probablemente no tenía buena reputación entre todo el mundo, tenía mucha oposición de parte de los judíos. Posiblemente más de algún cristiano todavía tenía reticencia con él por
por su pasado, porque él fue perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo se dio el trabajo de presentarle a la iglesia que está en Roma el evangelio que él predicaba. Les comentaba que él presenta al principio la justificación que es por la fe en los primeros 4 capítulos, dejando primero bajo pecado a todos los gentiles en el capítulo 1, luego a los judíos en el capítulo 2, presentando el evangelio de la gracia, la justificación que es por la fe en el capítulo 3, cuando establece que no hay justo ni siquiera uno. Luego, usando ejemplos del Antiguo Testamento, figuras principales como lo fue a Abraham y David, en cuanto a que la justificación fue por la fe desde el Antiguo Testamento, usando un ejemplo en la Torá y también en los libros históricos o poéticos, como son los Salmos. Y luego en el capítulo 5, 6, 7 y 8, Pablo se centra en cuán segura es esta esperanza a la cual los cristianos se aferran, la esperanza bienaventurada, una esperanza que nos guía más allá de la muerte y una esperanza que no nos va a avergonzar en el día final. Esa es la esperanza que Pablo presenta, que es completamente segura en Cristo, que ni la muerte en el capítulo 6, ni la ley pueden presentarse, pueden presentar batalla a esta esperanza, no la pueden doblegar. Finalmente Pablo termina alabando a Dios en el capítulo 8. Y los capítulos que vimos las últimas semanas, capítulo 9, 10 y 11, aborda el problema de Israel. ¿Por qué ¿por qué este Israel que iba tras la justicia no la encontró en su mayoría? ¿Por qué el pueblo del pacto en su mayoría rechaza al Mesías? Ese lamento de Pablo que comienza en el 9 lo lleva a desarrollar toda una idea de cómo Dios sigue siendo fiel porque ha mantenido un remanente dentro del pueblo de Israel y cómo Dios en su inmensa sabiduría, en su inmenso conocimiento, ideó un plan en el cual todos estuvieron sujetos a desobediencia en algún punto. Nosotros, los gentiles, antes de llegar a esta gracia, y estos que fueron removidos del olivo principal, fueron sujetos a desobediencia, pero Pablo vislumbra una restauración futura que lo lleva a elevar un cántico de alabanza, con el que termina el capítulo 11, esa preciosa doxología que vimos la semana pasada, profundidad de la ciencia, el conocimiento de Dios. Eso es donde estamos ahora. Termina el capítulo 12, donde Pablo le da una introducción a todas las doctrinas principales que él está predicando, el evangelio que él va a llevar o él pretende llevar a España. ¿Ok? Voy a hacer una pausa para saludar al hermano Alberto y al hermano Sergio Rodríguez. Hermano Alberto, un amigo de Estados Unidos, y hermano Sergio, creo que es un hermano de Chile, sí, un hermano de Chile. Así que saludos también que se unieron a la conexión. Y ahora Pablo entra en el capítulo 12 a consejos que son más prácticos. Pablo comienza con los primeros 2 versículos que nos podría tomar el resto de la predicación. Los primeros 2 versículos son súper profundos. Pablo tiene una gracia dada por Dios para sintetizar en pocas palabras ideas que son profundísimas. Como les decía, solamente los versículos 1 y 2 nos podría dar para el resto del estudio, pero voy a tratar de poder avanzar y no pegarme solamente en eso. Saludos a mi primo también que se acaba de conectar, mi primo Juan, un abrazo desde acá. Ok, entonces, ¿me entendieron el resumen hasta ahora, cierto? ¿En qué punto estamos del libro de Romanos? Si me entendieron, me contestan con un amén o algún comentario. Para ahora irnos a ir siguiendo la lectura del capítulo versículo por versículo. Como hay un desfase, ahí la hermana Denia me comentó. Amén. Ok, vamos a leer ahora el capítulo 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, lo primero
un poco centrarme en la figura que usa Pablo. En el contexto que Pablo vive, el siglo I, las religiones, eh, la mayoría de las religiones utilizaban el sacrificio de animales, incluyendo la judía. Entonces Pablo, utilizando esa figura del sacrificio animal, le insta a los creyentes a presentarse a ellos ahora como un sacrificio, pero vivo. Un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esta sola palabra, el culto racional, vamos a desarrollar la idea un ratito. Nos vamos a detener acá un poco. Entonces, el culto racional, ¿cómo se puede entender? Hay como dos vertientes de los estudios, de los predicadores que escuché y del libro que sigo. Hay como dos vertientes. La primera y más común es realzar la naturaleza racional del ser humano. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos dio la capacidad de raciocinio. Somos diferentes a toda la creación, a todo el resto de las criaturas por esa razón. Entonces, de hecho, el libro que sigo citaba a escritores judíos del primer siglo que decían, si fuese un ruiseñor, alabaría a Dios como ruiseñor. Si fuese un cisne, alabaría a Dios como un cisne, pero como soy un ser racional, alabo a Dios y elevo a Dios un culto racional. Más que nada resaltando la razón que tenemos en el ser humano. Entonces está esa vertiente, la del culto racional, entendido como raciocinio, como lógica. Y otra interpretación que me gustó bastante es, lo voy a leer porque lo escuché de un predicador que me ayudó para la predicación del capítulo anterior, un pastor brasileño que se llama Augustus Nicodemos. Dice, un culto racional es el resultado de haber entendido todo lo antes expuesto, todos los capítulos anteriores, o sea, producto de que hemos entendido todo lo que Pablo expuso, la presentación del Evangelio, la justificación por la fe, la seguridad de la salvación, la futura restauración de Israel, lo cual invita a los gentiles a no ser, que era el componente mayoritario de la iglesia, se iba tornando en el primer siglo, y ahora con toda seguridad el componente principal de la iglesia es gentil. El remanente judío dentro del cuerpo de Cristo ha sido siempre menor, especialmente después del primer siglo. Entonces, la esperanza de restauración de Israel invita también a los gentiles a no ser soberbios en cuanto a lo que le ocurrió a Israel. Entonces, doctrinas fundamentales, justificación por la fe, la seguridad de esta esperanza, de esta salvación que tenemos, el plan de Dios con Israel, fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios quedó intacta pese a la dureza del corazón de gran parte del pueblo. Ahora que hemos entendido todo esto, ahora que podemos unirnos al cántico de alabanza, a la doxología de Pablo del capítulo 12, profundidad del conocimiento, de la ciencia de Dios, con el que terminamos el capítulo 12, ahora que entendemos estas cosas, ahora podemos dar a Dios un culto con entendimiento, un culto espiritual, pero con un entendimiento doctrinal, con un entendimiento profundo del amor de Dios por nosotros, de la ausencia de mérito en la salvación, para entender que la salvación es netamente por gracia. Todas esas cosas involucran el culto racional. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hacía el pueblo de Israel, que era un culto instaurado por Dios en el Antiguo Testamento, que era el sacrificio animal, todo eso fue sombra de lo que venía. Porque el culto pagano era un culto a dioses que no eran dioses. Eso ni siquiera entra dentro del análisis. Pero el culto del pueblo de Israel era un culto instaurado por Dios en la ley, pero que tenía como objetivo anunciar el sacrificio de Jesús. Entonces el culto de ellos era, en contraste al culto espiritual que nosotros ofrecemos, el culto de los judíos en el Antiguo Testamento estaba basado en externalidades, en formalidades, en rituales, en animales muertos, pero no tenían un entendimiento de a qué apuntaba eso. Todo eso tenía como objetivo anunciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nosotros, como estamos de este lado de la historia,
después de la cruz. La cruz, el nacimiento de Cristo y la cruz especialmente marca un antes y un después de la historia. Como nosotros estamos de este lado de la historia, por misericordia nacimos en este tiempo, y entendemos el plan de salvación porque nos ha sido presentado por siervos de Dios como Pablo, porque tenemos este entendimiento. Entonces el culto que podemos nosotros ofrecerle a Dios es racional, es con entendimiento. ¿Me entienden? Por eso, que se presenten los cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, todo nuestro ser lo presentamos al servicio de Dios, entendiendo con un profundo entendimiento del Evangelio. ¿Me entienden? Y este culto, bueno, que más adelante voy a un poco a centrarme en esto, este culto racional va más allá de las separaciones que hacemos hoy en día entre lo secular y lo religioso. Es el servir a Dios día a día, en todo lo que hacemos. ¿Me entienden? No está reducido netamente al ámbito cuando nos reunimos para adorar a Dios como comunidad de creyentes, sino que es una invitación a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo en el día a día, en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al culto racional. Y también centrándome en el culto racional, quiero hacer hincapié en 3 cosas. Las tengo enumeradas acá. Respecto al discernimiento espiritual, el culto racional. Quiero centrarme ahora un poco más en la parte de usar de alabar a Dios con todo nuestro ser, de amar a Dios con todo nuestro ser, de espíritu, alma, cuerpo, nuestra mente. El culto a Dios no quita el que nosotros usemos nuestro raciocinio, nuestro entendimiento, y un entendimiento que ha sido regenerado, un entendimiento en el cual nosotros no somos como los que van a perdición, los que están en la carne, los cuales no pueden ver ni entrar al reino de Dios. Nosotros por gracia hemos sido transformados, podemos ver y podemos entrar al reino de Dios. Entonces, en este entendimiento que ha sido regenerado, en esta nueva naturaleza, tenemos la obligación, tenemos la demanda de parte del Señor de amar a Dios con todo nuestro ser y usar nuestra mente. ¿Ok? Entonces, quiero ahondar en 3 aspectos: el discernimiento respecto al discernimiento espiritual, respecto al sacerdocio universal del creyente y respecto a la adoración. Quiero volver a hacer hincapié en el tema de la adoración. 3 puntos, ¿ok? Si me siguen hasta aquí, me dan un amén. Parecen predicaciones en los templos, pero así voy yo calculando de cuánto es el desfase y si me están siguiendo la idea. Por eso le estoy preguntando constantemente. Ok, aquí hay un amén, 2 amenes. Ya, vamos a continuar. Respecto al discernimiento espiritual, esto creo que es muy importante para el mundo pentecostal. Bueno, Alberto me dice amén. Hermana Yamilka, mi primo Juan, la hermana Edenia. Ya. Es algo muy importante respecto al discernimiento espiritual. Quiero enfocarme en el mundo pentecostal, que es nuestra iglesia, y que son las iglesias de donde nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros viene. Nació y creció en una iglesia pentecostal. Hay un tema muy delicado respecto al tema de las manifestaciones espirituales, por eso hablo del discernimiento espiritual, donde nuestro culto tiene que ser racional, en cualquiera de las 2 posibles interpretaciones, donde usemos nuestro raciocinio, de un raciocinio regenerado por la obra del Espíritu Santo, o donde utilicemos el conocimiento bíblico de lo que es el Evangelio y actuemos en consecuencia. Hay un tema muy complicado, o sea, muy delicado de tratar en las congregaciones pentecostales, y es discernir a los espíritus, discernir a los profetas, discernir las manifestaciones espirituales. Yo pienso que el mundo pentecostal es muy variado. De hecho, los que estudian el pentecostalismo
ellos prefieren hablar de pentecostalismos en plural, porque son movimientos que en muchos sentidos se pueden considerar de origen paralelo y con ciertas diferencias marcadas. Pero en los pentecostales, el tema de las manifestaciones espirituales es un tema central que tiene que ser analizado. Y el riesgo a caer en manifestaciones que no son de Dios es muy grande, o a caer en prácticas que son abiertamente aberrantes es muy grande. Uno, si busca un poco por internet, puede encontrarse los ejemplos más raros. Pues, personas comiendo pasto, y así un montón de cosas que caracterizan mucho al mundo neopentecostal especialmente. Y todo lo que usted se le puede ocurrir ungido, la chaqueta ungida, el chicle ungido, el guante ungido, y una cantidad de cosas que a mí sinceramente me dan vergüenza. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ser muy tajantes, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a discernir lo que Dios está haciendo, en cuanto a las prácticas que se están llevando a cabo, en cuanto a los efectos y a las consecuencias que estas prácticas traen. Analizar en todo sentido, o sea, esta práctica que está teniendo esta iglesia, esta risa alocada, esto de lamer las paredes y un montón de cosas que les pudiese enumerar yo, que se han visto, que he visto yo personalmente, o que he escuchado, o que he leído. Hay un montón de cosas que tienen que ser analizadas sin temor de pecar, porque eso creo que es la más grande trampa que ha utilizado el enemigo, creo yo, para atrapar el discernimiento de muchos hermanos. Creo que el mayor miedo que muchas veces los que dicen ser instrumentos de parte del Señor colocan sobre los hermanos que los quieren juzgar es el tema de que todos los pecados tienen perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces pienso que es la trampa más terrible que se utiliza en estos contextos. Es como si tú me estás cuestionando a mí, que soy instrumento de Dios, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo y ese es un pecado que no tiene perdón. ¿Me entiendes la trampa? Es muy, muy delicado este tema, porque si usted entrega su mente, entrega su raciocinio, entrega su conocimiento bíblico, entrega su adoración espiritual que involucra también la mente, no hay una separación aquí. La parte espiritual también involucra un raciocinio de una mente regenerada por Cristo. Y también el Espíritu Santo que habita en el corazón del hombre regenerado. También hay un discernimiento que es dado por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos invita a analizar. Nos invita a analizar, no solamente, no un análisis apresurado, pero las cosas que usted está viendo. No tiene la obligación de participar, por ejemplo, si lo invitasen a comer pasto o a lamer una pared, no tiene usted la obligación de hacerlo. Y más importante aún, usted analice los frutos, usted párese, examine y vea lo que está ocurriendo y vea si hay fruto. ¿Me entiende? Usted tiene la libertad. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Primera de Corintios, hay un capítulo entero, el capítulo 14, donde Pablo le enseña, insta a la iglesia a ser rigurosos con los dones. Por ejemplo, el que habla lengua, dice Pablo, si no hay intérprete, no hable. El capítulo 14 de Primera a los Corintios debe ser ese capítulo que todo pentecostal estudiase a fondo, estudiase en nuestro relador y lo revisáramos siempre. Ese capítulo tiene que ser predicado en las iglesias pentecostales siempre, siempre. Es fundamental para ordenar estos dones espirituales que se manifiestan, para separar el trigo de la paja, para separar lo que es real, lo que viene de parte de Dios, con lo que es simplemente un show, y un show triste, que debiese avergonzarnos. Entonces, el discernimiento espiritual es fundamental. Pablo habla de cómo administrar los dones. Si no hay intérprete, que no hable lengua. Dijo, yo hablo más lenguas que todos, pero el que habla lengua se edifica a sí mismo. Y si no hay intérprete, la congregación no va a ser edificada. Así que yo prefiero, como el espíritu está sujeto al profeta, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, yo prefiero hablar 2 o 3 palabras con entendimiento, que me puedan entender.
Y los que profeticen, dicen, profeticen de a uno, no hablen todo al mismo tiempo. Si hay profecía, si hay más de uno que profetice, tienen que profeticen de a uno y el resto juzgue. El resto juzgue, dice Pablo. Profeticen de a uno y el resto juzgue. ¿Me entienden? Entonces, el culto racional, si lo llevamos al contexto de primera a los Corintios capítulo 14, nos demanda el ejercicio constante de nuestro entendimiento, del entendimiento que hemos adquirido de la exposición del Evangelio a la cual hemos estado constantemente, hemos recibido constantemente, hemos estado expuestos constantemente. La palabra, cuando Pablo predicaba en el libro de Hechos, en el libro de Hechos se destaca la actitud de los hermanos de Berea, porque cuando recibieron la predicación de Pablo, ellos fueron a la palabra y vieron si lo que Pablo estaba, si lo que Pablo estaba predicando era así, era como decía la palabra. Entonces, eso tiene que ser algo que se debiese cultivar en el contexto pentecostal. La palabra fe también involucra confianza. El término fide latín significa también confianza. Entonces, para confiar en alguien, para confiar en algo, nosotros tenemos que tener elementos, un ejercicio racional, tenemos que tener un conocimiento de la persona de Dios por el cual nosotros estamos depositando nuestra fe. La fe no es un salto al vacío. La fe no es un acto irracional, como muchas veces el mundo lo quiere presentar así. Dice, no, es que él tiene fe, como si fuese un salto al vacío. La fe es un ejercicio espiritual, pero también racional. ¿Me entienden? Si yo lo mando a lamer la pared o a comer pasto afuera porque es un pasto ungido, usted no tiene por qué aceptar ese mandato. Usted no tiene por qué aceptar ese mandato. Y no, yo pensaba, no, el caso de Naamán, por ejemplo, el general sirio, hay un mandato específico de un profeta de Dios, confirmado por Dios por sus hechos, un profeta conocido de que Dios obraba. Hay un mandato específico que él le parece irracional un poco. ¿Cómo acaso no hay mejores ríos en Siria que yo me tenga que sumergir en este riachuelo sucio? No sé, me imagino yo a Naamán diciendo. Pero ¿qué pasó? Él se sumergió 7 veces, como le dijo el profeta, y hubo un efecto, hubo sanidad, ¿me entienden? Por eso hay cosas que nos pueden parecer chocantes. Dios nos puede someter a una prueba así. Yo soy de la idea de que si me mandan a lamer una pared, yo no lo voy a hacer, no tengo la obligación. Pero si Dios me mandase a hacer algo que va sobre mi raciocinio, eso tiene que tener un efecto, ¿me entiende? Si es Dios el que está mandando, tiene que haber un efecto, tiene que haber un fruto claro. Naamán hizo, oyó la voz del profeta, se sumergió y se levantó limpio, ¿me entienden? Entonces, cuando todo eso tiene que involucrar en el análisis de las cosas espirituales. Si hay cosas que son difíciles de creer, pero tenemos el testimonio del Espíritu que está dentro de nosotros, nos dice, cree el Espíritu que nos da el discernimiento, que nos ayuda a distinguir, como dice mi hermano Alberto acá, me escribe, si nos invita a creer, si nos invita a hacer lo que se nos está mandando, el Espíritu que nos da ese discernimiento, vamos a ver un resultado. La palabra de Dios, cuando sale de la boca, cuando le dice justamente el profeta Jeremías, dice que si entre sacar lo precioso de lo vil será como mi boca, le dice. Y después del mismo profeta Jeremías, creo que dice que la palabra de Dios no va y vuelve vacía, sino que cuando la palabra de Dios sale, cuando un hombre es guiado por el Espíritu de Dios y habla en nombre de Dios, esa palabra tiene efecto. Si un hombre habla desde su corazón y hace cosas desde su corazón, eso con toda seguridad no tendrá efecto. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo primero, respecto al culto racional, en cuanto al discernimiento espiritual. En eso me quería centrar un poco. Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ejercitar nuestra libertad para poner a prueba las cosas que se nos presentan.
Tenemos libertad para hacer eso, hermanos. Cuando alguien, un hombre lo intimide, diciéndole que si usted no cree es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ponga sospecha sobre esa persona, ya sea un pastor, sea quien sea. Porque no puede condicionarlo de esa manera. La palabra del Señor le da la libertad para discernir. Como le estoy citando, Primera de Corintios 14, los profetas que profeticen de a uno y el resto juzgue. ¿Me entienden? Nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe no es un ejercicio irracional para una mente regenerada. Para la mente regenerada. Para el mundo lo que hacemos nosotros es locura. Eso es lo otro. Muchas veces dicen, no, que esto es la locura del Evangelio. No, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios. Para los que se pierden, para los que no tienen entendimiento, para los que no han nacido de nuevo, para los que no pueden ver el reino de Dios, para los que no pueden entrar al reino de Dios, lo que hacemos es locura para ellos. Pero para nosotros no puede ser locura. Para nosotros la palabra de Dios es poder, un poder transformador, un poder sanador, un poder que transforma todas las cosas, que hace nueva todas las cosas. No podemos nosotros creer en algo con vergüenza. ¿Amén? Ok. Ahora, respecto al sacerdocio universal del creyente, eso es discernimiento respecto al sacerdocio universal del creyente. El segundo punto, el primero era un culto racional respecto al discernimiento espiritual, el segundo punto, culto racional respecto al sacerdocio universal del creyente, que va un poco unido a lo que estamos hablando ahora. Y es en lo que respecta a la relación con nuestros pastores. Lamentablemente, yo sé que, como les decía, el pentecostalismo tiene muchas vertientes, hay cosas que nos unen, pero hay una iglesia puede ser muy diferente a la otra. Pero una característica que yo he visto en las iglesias que he recorrido hasta ahora, no voy a incluir a la iglesia donde estoy ahora, porque la relación con la pastora es excelente, pero lo que he visto es mucho, que con mucha facilidad en los contextos pentecostales pueden emerger líderes que se enseñorean de las congregaciones. Hay líderes que se terminan enseñoreando de las congregaciones. Pueden ser muchas las razones por las que ocurre eso. Por la herencia católico-romana, de la cultura hispana, porque cuando hablo de esto es casi siempre iglesias pentecostales hispanas, por la cultura católico-romana de la iglesia hispana, donde el pastor vino a reemplazar la figura del cura, que era la figura del cura en los años 50, en las primeras décadas del siglo pasado, era una figura omnipotente, tenía una autoridad en todos los sentidos. Entonces, quizás esa herencia cultural hace a las congregaciones vulnerables a ser sometidas por un líder que tiene actitudes tiránicas. Y también hay otra, si en el punto anterior el miedo que se metía era que si usted cuestiona esta manifestación es una blasfemia contra el Espíritu Santo, en este punto el miedo que se utiliza es no toquéis al ungido. Es la típica frase, no se levanten contra el ungido. Y aquí quiero yo rescatar el tema del sacerdocio universal del creyente. En este pacto que estamos nosotros, en el nuevo pacto, que fue firmado en la cruz del Calvario, que está cimentado sobre mejores promesas, lo que hay acá es el sacerdocio universal del creyente. En el sentido, todos somos ungidos, o sea, no hay ungidos especiales, ¿me entienden? En el antiguo pacto, Dios utilizó a reyes, ungió en casos puntuales como a David, a profetas también, a sacerdotes, porque tenían una labor puntual, que era hacer volver al pueblo a la ley, como en la parábola que leíamos la semana pasada, de la viña, del dueño de la viña y
y los que cuidaban, y los cuidadores de la viña. El, el, el dueño de la viña mandó a sus siervos en diferentes ocasiones a pedir los frutos de la viña y luego termina mandando al hijo. Entonces, los ungidos del antiguo pacto tenían funciones especiales y era precisamente hacer volver al pueblo a los caminos del Señor. Era a llamarlos al arrepentimiento. Pero en el nuevo pacto tenemos un ungido por excelencia, que es el Cristo. De hecho, el Mesías significa ungido, y el Señor Jesucristo es el ungido por excelencia. Y de su unción, de su excelencia, de su plenitud, nosotros tomamos también. Nosotros somos todos pequeños ungidos, pequeños Cristos. Entonces, no existen personas con una posición especial delante del Señor. A lo que voy, hay diferentes, vamos a tocar más adelante que en un cuerpo hay diferentes miembros y los miembros tienen diferentes funciones y el vínculo que tiene que haber entre el cuerpo de Cristo, entre cada miembro, es el vínculo del amor. El Señor Jesucristo decía en el Nuevo Testamento que nosotros debiésemos ser conocidos o vamos a ser conocidos por el amor que tienen los unos por los otros. El vínculo en el cuerpo de Cristo debiese ser y tiene que ser el amor. Entonces, cuando yo hablo de no ser sometido a líderes tiránicos, no me estoy refiriendo a ir y faltarle el respeto a un pastor. ¿Me entienden? Ir y faltarle el respeto, decirle, usted no eres nadie acá, yo también soy ungido. Eso sería caer en el otro extremo, en la falta de respeto, no sería ejercitar una virtud cristiana, ¿me entienden? El levantarse contra un líder y faltarle respeto y actuar como un impío no es a lo que lo estoy invitando, ¿me entiendes? No, de esto no se trata, sino a no someterse a líderes que hacen de sus iglesias locales muchas veces una secta puntual. Hay congregaciones pentecostales que tienen muchos elementos de una secta, donde al hermano que se congrega ahí le prohíben hacer esto, otro, son solamente prohibiciones. ¿Y por qué? Porque el pastor lo dijo. Entonces, en esos contextos yo pienso que no es sano someterse a ese tipo de suplicios, a ese tipo de sufrimiento emocional que muchas veces son sometidos los hermanos por líderes tiránicos. Entonces, el culto racional también está relacionado con entender la función de nosotros como creyentes. El sumo sacerdote, que es Cristo, nos abrió el lugar santísimo al cual todos tenemos acceso. No necesitamos un intermediario, como en la Iglesia Católica, donde el cura juega esa función de intermediario, por eso las personas se van a confesar con el cura. El pastor no es un cura, no es un ungido, no es un ungido en el sentido de que es un intermediario entre Dios y nosotros, sino que todos tenemos acceso al lugar santísimo que fue abierto en la cruz del Calvario. Entonces, el sacerdocio del creyente es universal. Todos, en cierto sentido, somos todos ungidos. Eso no significa que todos tengamos el mismo rol en la iglesia. Así, más adelante Pablo habla del cuerpo donde hay muchos miembros y cada uno tiene su función. ¿Ok? Cada miembro en su función, el pastor ejerciendo el pastorado, en el servicio a la iglesia, pero todos tienen que estar, todos los órganos, todos los miembros tienen que estar conectados por el vínculo del amor. ¿Me entienden? Nosotros tenemos la obligación de respetar y de honrar a los pastores. Esa es nuestra obligación como hermanos. Tenemos que honrar y secundar a los líderes. Esa es nuestra obligación como hermanos. Pero no es mi obligación soportar a un tirano. ¿Me entienden? No es mi obligación como cristiano soportar a un tirano. Si usted decide abandonar una congregación donde el pastor se ha vuelto un tirano y se ha vuelto esa congregación en una secta que predica cualquier cosa menos el evangelio, usted tiene la libertad en el Señor de dejar esa iglesia. Creo yo. A no ser que el Espíritu del Señor le haga sentir de otra manera. Puede que el Señor, por amor a esa congregación, a usted lo mantenga ahí.
y le diga, no, hijo, yo quiero que tú te quedes ahí, yo quiero que tú soportes esta prueba, porque porque el pastorado de esta persona no va a durar para siempre, yo lo voy a remover, y entonces a ti te voy a usar para sanar a esta iglesia. Eso también se puede dar, y yo lo entiendo. ¿Me entiende? Pero usted no está pecando al ir contra la autoridad de un líder tiránico. Eso es lo que les quería compartir. Porque es un dolor y un sentimiento que tengo por muchas congregaciones pentecostales que están sometidas a este tipo de personajes. Que sin saber que ellos son cuidadores de esa grey y que se maltratan a esas ovejas, va a venir el pastor de los pastores y va a pedirles cuenta. Yo pienso que es tremenda la responsabilidad de un pastor, porque si empieza a maltratar a la grey, va a llegar el día que va a tener que enfrentarse al pastor de los pastores y va a tener que dar cuenta. ¿Me entiendes? Así que ese era el otro punto en cuanto a ejercer un entendimiento de un raciocinio en cuanto a lo que estamos haciendo. Y el último punto, me estoy alargando, a la pastora le dije que el servicio iba a ser más corto, pero estamos recién en el versículo 1. Espera, voy a tratar de ir más rápido. Y el último punto es un culto racional respecto a la adoración. A la adoración. Hay unas palabras que tomé del libro que estoy siguiendo. Dice, las palabras que cantamos deben elegirse cuidadosamente para presentarnos. Las palabras que cantamos deben elegirse cuidadosamente para presentarnos un aspecto del carácter de Dios para que podamos responder con una adoración sincera y reflexiva. O sea, las palabras que cantamos deben elegirse con cuidado para que puedan representar el carácter de Dios. Y para que cuando nosotros alabemos a través de esa alabanza podamos responder con una adoración sincera y reflexiva. Es un poco lo que les decía la semana pasada, cuando vimos esa doxología preciosa al final del capítulo 11, y cuando les comentaba también el cántico de Moisés que aparece en el libro de Apocalipsis, y lo comparaba un poco con la música contemporánea. De hecho, un amigo me corrigió porque la alabanza que mencioné, que no me acuerdo cuál se la atribuía a Jesús Adrián Romero y parece que no es el autor de esa alabanza. Pero de todas maneras, no me gusta la alabanza de Jesús Adrián Romero. Con esto quiero comentarles algo bien triste, diría yo. Hay una serie animada muy, muy irreverente que se llama South Park. Una serie animada muy, muy irreverente, que se ríe de todo de mala manera. Pero hay un capítulo puntual en que uno de los protagonistas se quiere hacer cantante cristiano. Y les dice al resto, oye, y los amigos se burlan de él, pero él dice, no, esto es súper fácil, voy a ser cantante cristiano, voy a sacar un disco de platino, no sé. Como que voy a ganar mucho dinero. Y le dice, sí, esto es muy fácil, mira, así se compone música cristiana. Tú tomas una canción romántica, y donde dice mi amor, o donde dice baby, tú lo reemplazas por Jesús. Entonces, quiero estar contigo, mi amor, quiero estar contigo, baby, por ejemplo, lo reemplazas por Jesús, quiero estar contigo, Jesús. Y el capítulo gira en torno a eso. Y siendo que estos dibujos animados son tan irreverentes y tan faltos de respeto en muchas ocasiones, encuentro tan agudo el análisis que hacen y que muchas veces las mismas iglesias, los mismos hermanos no tienen esa agudeza, no tienen esa capacidad para discernir lo que están cantando. Hay muchas alabanzas que yo se las podría cantar a mi esposa, pero me da vergüenza cantarlas en la iglesia. Me da vergüenza porque me presentan a un Dios, se acercan a Dios con un amor pasional. Y pienso yo que es una falta de respeto. Me perdonan, hermano, la franqueza. Sí, Dios no es que como que me robaste el corazón, yo soy la niña de tus ojos, no me puedo contener cuando me miras así. Usted no le está cantando a su esposa, a su esposo, usted se está refiriendo y está adorando al creador de todas las cosas,
al Rey del universo, al que es santo, santo y santo. Hay tanta ignorancia en cuanto a esto. Y hay tanta falta de rigurosidad, de poner nuestra mente en cuanto a qué estamos cantando. Nos estamos refiriendo y estamos adorando al Dios de la Biblia, hermano. Usted le pueden gustar esas canciones, pero no se las canta al Señor. Yo se las puedo cantar a mi esposa con libertad, pero no me puedo dirigir hacia el Señor. Y sabe, de hecho, lo que yo creo es que estos cantantes lo hacen intencionalmente para vender tanto fuera de la iglesia como dentro. Yo creo que lo único que quieren es simplemente es un objetivo comercial. Hay una conversación entre la pastora y Alberto, no la puedo leer todavía porque quiero cerrar la idea. La voy a leer y voy a entrar en la conversación para poder cerrar la idea. A lo que quiero ir, es que yo creo que muchos de estos cantantes, porque eso lo vi yo cuando estaba lejos de la iglesia. Conocí me de una amiga y a ella le gustaba mucho una alabanza no recuerdo quién era. Y era una amiga, yo estaba lejos de la iglesia y ella, por supuesto, que no conocía al Señor, y decía que esa alabanza le gustaba mucho porque le recordaba a su novio. Y, y cuando veo la alabanza, era la alabanza de un cantante cristiano. Entonces, si una alabanza no es lo suficientemente clara para saber que nos estamos refiriendo al Dios de la Biblia y puede ser vendida afuera en el mercado de los no creyentes, es que lo que busca ese hombre, el que escribió esa alabanza, no es adorar al Dios de la Biblia, sino que simplemente llenarse los bolsillos. Yo pienso que tenemos que tener discernimiento en cuanto a lo que cantamos. Me disculpa la franqueza, pero creo que tenía relación con lo que estamos viendo, por eso lo toqué nuevamente. Y no voy a volver a tocar el tema de la alabanza, pero creo que hay que tener discernimiento en cuanto a lo que cantamos. Voy a leer lo que estaba hablando Alberto con la pastora y voy a volver al punto. Dice Alberto, hoy por hoy podemos mirarlo de manera palpable, ya que nadie puede congregarse. ¿De quién dependemos del pastor? Solamente nuestro Señor nos acompaña todo el tiempo. Y la pastora dice, pues los pastores estamos teniendo muchísimo trabajo hoy en día. Consejería, apoyo, guianza, acompañamiento de las almas y además un nuevo tipo de discipulado. A distancia con personas no creyentes y están acercándose a Dios. Nadie tiene que depender del pastor, se depende de Dios. Los pastores nos estamos preparando para nueva y diferente forma de iglesia. Bueno, a lo que quiero dejar en claro, la invitación mía no es a levantarse contra los líderes, no es a faltarle respeto a los pastores ni nada. O sea, el vínculo que tenemos que tener, que vamos a ver ahora adelante en el capítulo, entre nosotros los creyentes y con los no creyentes, porque este capítulo aborda los dos contextos. Habla de nuestra responsabilidad frente a los creyentes, porque la vida cristiana es una vida en comunidad, y nuestra responsabilidad con los no creyentes. Entonces, el vínculo siempre tiene que ser, o el motor de nuestras acciones tiene que siempre ser el amor. Entonces, en ningún caso estoy invitando a levantarse contra un pastor, ni faltarle un respeto. No podría hacerlo, mi papá es un pastor. Y yo soy el más contento de todos de que la congregación ama a mi papá. Entonces, ojalá es que todos amásemos a nuestros pastores. Pero a lo que yo me quiero referir puntualmente es cuando hay ocasiones donde el pastor se vuelve el señor y el tirano de una iglesia. Y es más común de lo que quisiera. Por eso toco el punto. Lamentablemente es más común de lo que yo quisiera. Y en esos casos puntuales, a no ser que Dios a usted lo está procesando por medio de esa persona, yo pienso que no tenemos, no tenemos obligación no estamos ligados a esa autoridad, a eso que llegar. Nuestra obediencia principal es a la palabra y al evangelio. No un pastor tirano que me manda solamente a obedecer y obedecer, que es el lema de alguna iglesia. ¿Entienden? Eso quería dejar en claro. No sé si se entendió la idea. Si me pueden hacer algún comentario.
Ahora, en cuanto a la responsabilidad de los unos con los otros, voy a llegar a ese punto también. La vida cristiana es una vida en comunidad. Tenemos responsabilidades los unos con los otros. O sea, si podemos comprometernos con una iglesia local, mucho mejor. O sea, cuando yo les digo de escapar de un pastor tirano, tampoco la idea es que usted vaya saltando de iglesia en iglesia. Muchas de las cosas que Pablo manda, o de las que Pablo aconseja a la iglesia, se cumplen únicamente si usted está comprometido con una iglesia local. Porque con una iglesia local, al comprometerse usted con una iglesia local, es que puede ejercer y es que puede crecer espiritualmente y es que puede seguir todos los consejos de Pablo. Porque muchos de estos mandatos, como lo voy a ver más adelante, son para la relación con la comunidad de creyentes. Y usted tiene que relacionarse con una comunidad de creyentes. Está bien, si el pastor donde usted está no está predicando el evangelio y es un tirano, mejor parta a otra comunidad. Pero busque la dirección del Señor para echar raíces en una comunidad. Porque usted necesita comprometerse con una comunidad local. No es sano para el creyente estar saltando de iglesia en iglesia. No hay madurez ni crecimiento en aquel que está yendo de una iglesia a otra. De hecho, hay una cita en Cartas del Diablo para su sobrino, un libro de C.S. Lewis, donde un diablo es obviamente una metáfora. Eh, eh, en ese libro, un diablo más viejo aconseja a un diablo más joven. Y uno de los temas que tocan en uno de los capítulos es que tienen que procurar que a la persona que este diablo más joven tienta, que no se comprometa con ninguna iglesia local, que vaya saltando de iglesia en iglesia. Es la forma como C.S. Lewis lo plantea, pero es importante el compromiso del creyente con una comunidad local. Acá mi hermana Silvana me dice, muchas veces la culpa es de la hermandad que tienden a usar al pastor. Sí, eso es verdad. Como les decía, es un problema que puede ser cultural, porque somos herederos de una tradición hispana, somos herederos de una tradición católico-romana y posiblemente la figura del pastor vino a reemplazar a la figura del cura. Creo que puede ser una de las razones. Ahora, mi hermana también me corrige que el libro Cartas del Diablo para su sobrino es una alegoría. Esa era la palabra que no encontraba. Ya, sí, sigamos. Vamos recién al versículo 1. Los versículos que vienen voy a tratar de hacerlo más rápido. No os conforméis a este siglo, que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el no os conforméis a este siglo, la palabra que Pablo está tratando la palabra que utiliza, en el fondo quiere decir que el mundo no os amolde. Es como cuando ustedes le ponen en un molde y le dan una forma. Pablo le está tratando de decir que el mundo, que el espíritu de este siglo, no los amolde a ustedes. Que el molde de ustedes no sea el mundo, sino que sea Cristo. Eso es en el fondo lo que Pablo está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí podríamos gastar otra hora más, pero no voy a ahondar mucho para poder seguir avanzando. Lo que sí quiero destacar es que como cristianos debemos procurar que nuestro sistema de valores esté fundado en el Evangelio, esté fundado en una ética que sea cristiana, en una moralidad que sea cristiana. La forma como nosotros organizamos la vida, como organizamos la familia, como vemos los roles que se juegan en el hogar, tiene que ser cristiana. Hoy en día hay una de las muchas cosas que se hablan, hay
hay un gran despertar y un gran reclamo contra el machismo imperante de Latinoamérica, por ejemplo, que es muy, muy marcado. Creo que gran parte del reclamo es válido, bastante válido. Muchas de las cosas que se reclaman en los movimientos sociales que se levantan hoy en día contra este tema, por dar solamente un ejemplo, es válido, pero la solución que ofrecen es tan nociva como lo anterior. Ese es el gran problema. Entonces, y muchas veces estas personas, las que traen esta nueva verdad, que predican, por ejemplo, que el feminismo es la forma de llevar una vida, de llevar una vida plena, ellos no tienen una vida plena. Muchas de las personas que, eh, se suben a los púlpitos a predicar una nueva moralidad, una nueva forma de llevar las relaciones en pareja, ellos tienen vidas que son miserables. Entonces, creo que nosotros tenemos una moralidad, tenemos una espiritualidad que ha alimentado y ha traído paz al corazón de los creyentes por siglos. Y siempre ha sido contracultural. El cristianismo le dio valor a la mujer cuando nadie se la daba. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo son mujeres, cuando el testimonio de la mujer no valía. Entonces, el cristianismo es una alternativa contracultural en todo tiempo. Siempre ha sido contracultural. Entonces, un poco lo que Pablo nos invita en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, es no se dejen amoldar por el mundo. No se que nosotros los hombres ni nos dejemos amoldar tocando, por ejemplo, el tema del machismo versus feminismo que le estaba hablando. Este tema se puede llevar a un montón de otras luchas ideológicas y culturales. O sea, solamente estoy tocando un tema que es bastante famoso hoy en día. Pero el molde nuestro no tiene que ser ninguna de estas ideologías, ni en términos políticos, ni en términos económicos. No nos tiene que moldear ni la derecha, ni la izquierda, ni actitudes machistas, ni feministas. Tenemos un molde que es propio, que la da el contexto del Evangelio. Yo les decía anteriormente, tenemos a Cristo, tenemos en Cristo el blanco perfecto. En las relaciones, por ejemplo, de pareja, que son el problema que tratan de abordar el tema del feminismo, el machismo, Cristo es un ejemplo para ambos. Cristo es ejemplo para el hombre de amor y de liderazgo. Maridos, consejo de Pablo, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el ejemplo que tiene el esposo para tratar a su esposa es el ejemplo de Cristo, y es un ejemplo altísimo, es un estándar altísimo, ¿me entienden? De liderazgo sacrificial, de amor sacrificial. Y en cuanto al jugar roles, que esto es completamente contracultural hablar de los roles, que el hombre y la mujer tienen diferentes roles. Hoy en día, muchas personas les genera ira escuchar que el hombre y la mujer tienen diferentes roles. Son iguales, yo creo, la igualdad de hombre y mujer en cuanto a dignidad. El hombre y mujer son iguales en cuanto a dignidad, porque ambos tienen el imago Dei, la imagen de Dios en ellos. Pero en cuanto a roles, nos hablan de diferencia de roles la palabra. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad, porque porque las tres personas son Dios, los roles que juegan ellos son diferentes. El Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol y el Espíritu Santo tiene un rol. Entonces, en la relación matrimonial, de cierta forma trata de emular la relación trinitaria. Y el vínculo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el vínculo del amor. Cada uno jugando su rol en amor. Jesucristo se somete al Padre en amor. Entonces, si nuestros roles nosotros los llevamos en amor, si cada uno juega su rol en amor, según el ejemplo bíblico, no necesitamos ni de la actitud machista, que es muy, muy marcada en la cultura latinoamericana, ni tampoco
del mesianismo del evangelio que predican las feministas, que para mí es pura amargura. No traen realmente como digo, mucho del reclamo es válido, pero la solución que dan no es una solución que trae paz al corazón, ni que trae sanidad. Porque uno puede ver la vida de esas personas, no tienen paz. Entonces, eso en cuanto al versículo 2. Si me siguen la idea, vamos a continuar. Aquí entramos. ¿Me sigue la idea o no? Ok. La hermana Edenia Galindo. Ok. Entonces, no nos dejemos moldear por el mundo en ninguna época. Ni cuando hayan conflictos políticos, ni cuando hayan conflictos sociales, ni cuando hayan ningún tipo de conflicto. Nosotros tenemos una respuesta propia que la ofrece el cristianismo. ¿Ok? Los versículos, voy a tratar de ir rápido ahora. De los versículos 3 al 8, lo que se aborda acá es la humildad y el servicio mutuo. Aquí lo importante es ejercitar los dones en el servicio al prójimo y no solamente limitándolo al contexto de la iglesia. Tenemos que tratar de traspasar las murallas que separan lo religioso de lo secular. Tenemos que aspirar a tener una ética cristiana de la vida, en todo sentido, en cómo llevamos nuestras relaciones. Porque aquí Pablo habla de los dones, por ejemplo, del versículo 3 al 8, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual tenga, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto de concepto de sí, que el que debe tener, o sea, que tengamos una visión cabal nuestra, ni creyéndonos más de lo que somos, ni tampoco teniendo una visión miserable con características depresivas. Creo que ninguna de los dos extremos es sano para el cristiano. Pienso que el cristiano tiene que saber que el valor de él lo encuentra en Cristo, porque Cristo lo amó. Ese es el valor más grande que tiene. Pero que su salvación es un regalo, eso es importante. Así mantenemos nuestra actitud de forma nivelada, ni siendo arrogantes, ni humillando, ni teniendo una actitud abiertamente depresiva. Sino que cada uno piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, como les decíamos, hay diferentes funciones que se juegan en el cuerpo de Cristo. Cada uno Dios le dio un don puntual que tiene que ejercitar en el cuerpo de Cristo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el del servicio, en servir, el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. No le entendí a la hermana, disculpe que a veces paro porque me pongo a leer los comentarios. La hermana Edenia me comenta algo que no lo entiendo. Dice, si una persona dice indirectas en espíritu, está difamando del espíritu. Me disculpa, hermana, pero no le entiendo. Si me puede volver a escribir, yo le puedo comentar. En cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros con el prójimo, como les decía más adelante, los versículos del 9 al 21, que son la parte final del capítulo, Pablo va a abordar, va a mencionar amonestaciones acerca de los creyentes respecto a otros creyentes, que son los versículos 12 del 9 al 13 y del 15 al 16, pero también hay amonestaciones puntuales
de la responsabilidad que tiene el creyente con el no creyente. ¿Me entienden? Entonces, cuando vemos los capítulos, los versículos 3 al 8, que habla del servicio mutuo, que los dones que Dios nos ha dado sean ejercitados en servicio al otro, el servicio, en la enseñanza, en la exhortación, en todas estas cosas, muchas veces nosotros no limitamos esto al ejercicio de la vida comunitaria de creyentes, pero esto se puede ampliar perfectamente a la vida diaria del creyente. De hecho, si hubo algo que caracterizó al movimiento protestante o a la reforma protestante y que trajo una bendición a cuando es que estoy leyendo el comentario de la hermana Denia. Voy a leer su comentario, hermana Denia, y le voy a decir lo que me parece. Pero voy a cerrar la idea primero. Lo que caracterizó a la reforma protestante del siglo XVI y que trajo una bendición enorme a los países que abrazaron la reforma es lo que se llama la ética protestante del trabajo, que algunos la han llamado. Es que la idea del creyente protestante era que todo lo que hacía él era para la gloria de Dios. Entonces, si vemos el mandato de Pablo acá, en cuanto a cómo ejercer nuestros dones en servicio al prójimo, eso se puede extender a todas las áreas, no solamente dentro del contexto de la iglesia, no solamente en la enseñanza como profesores de escuela dominical, por ejemplo, o la enseñanza de que tiene un maestro con su congregación o el pastor con su congregación, se puede extender para la hermana que es profesora de enseñanza básica, para el hermano que es profesor universitario, o en todas las áreas de la vida, el creyente puede bendecir a otros. Veía una película antigua chilena, donde la película, es una película que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero uno de los protagonistas dice, mira, anda a hacer este trabajo de albañilería con los hermanos canutos, así le llaman en Chile, a los cristianos, a los evangélicos. Anda a hacer este trabajo con los hermanos canutos porque ellos cobran bien y hacen bien el trabajo. ¿Me entienden? Cobran bien y hacen bien el trabajo. Estos hermanos cristianos. Entonces, esa actitud de un servicio con excelencia, un servicio donde se cobra lo justo y se hace un buen trabajo, eso también trae gloria a Dios, eso también glorifica a Dios. Y eso es una forma de servir al prójimo. De hecho, las cosas que Pablo habla del capítulo 9, del versículo 9 al 21, apunta un poco a eso, apunta a hacer todo de forma diligente, con excelencia, porque en el fondo estas cosas las hacemos al Señor. No solamente, o sea, con mayor razón el servicio dentro de la iglesia, pero no se limita a lo que hacemos dentro de la iglesia, sino también debéis hacer hacia afuera de la iglesia. Bueno, el Señor me permitió vivir en Estados Unidos y también acá, ahora estoy en Inglaterra, y creo que son dos países que Inglaterra abrazó la reforma protestante, Estados Unidos, los emigrantes que le dieron forma al país fueron en su mayoría emigrantes de países protestantes. Y llevaban una ética del trabajo que iba guiada por esa lógica de hacer todo con excelencia, porque en el fondo se hacía para el Señor. Y si usted analiza la forma de ser del inglés, del americano, del suizo, del alemán, ellos puede que la sociedad se haya alejado del Señor, y muchos sean ateos y sean sociedades que sean abiertamente contrarias al Señor, pero conservan esta bendición que les dejó la reforma, de hacer las cosas con excelencia, de llegar a la hora, de empezar las cosas en su hora, de hacer todo con una estructura y una ética que lamentablemente los hispanos no tenemos tan desarrollada. ¿Me entienden? Entonces el impacto de la iglesia, el impacto de una ética cristiana puede tener un alcance tremendo. Puede ser no solamente bendición para nuestra iglesia local, sino que puede ser una bendición para el país donde estamos, para las generaciones futuras. ¿Me entienden la importancia de ejercitar los dones en el servicio al prójimo? En todo aspecto de la vida, que se haga con excelencia,
porque en el fondo va a ser de bendición para mi prójimo, pero también va a glorificar a Dios. Van a decir, esta persona es diferente. Este albañil canuto, como decía, hace el trabajo bien y cobra lo justo. Entonces, eso es importante, creo yo que es importante destacar. Vamos a acercarnos hacia la parte final del estudio. Ahora voy a leer lo que me decía la hermana Edenia. Cuando oramos en espíritu, esa persona habla en directas a la persona. Ese espíritu es falso. No entiendo muy bien el contexto. Según lo que creo entender es que si alguien viene y tiene un conflicto con usted y y finge ser guiado por el Espíritu del Señor y empieza a decirle indirecta, si usted entiende que esta persona lo está diciendo de su corazón, no lo crea, derechamente. O sea, si alguien utiliza la manifestación espiritual y dice ser guiado por el Espíritu del Señor para dar rienda suelta a las amarguras de su corazón, está pecando abiertamente. Y no, usted obviamente no tiene la obligación de creerle. Si esa es la pregunta que usted me está haciendo, esa es mi respuesta. Hermana Edenia. Ok, sí. Mi amigo Félix, un gran abrazo de Chile, un amigo chileno. Yendo hacia el final yendo hacia el final del capítulo, les decía, para resumir un poco, que de los versículos 9 al 21, las amonestaciones de Pablo o los consejos o el mandato que le da a la iglesia en Roma aborda la relación de ellos con los creyentes, la relación con la comunidad de creyentes, porque como les decía, la vida cristiana es comunitaria, y también a la relación con el no creyente. Tenemos responsabilidad y tenemos que actuar como cristianos también con el no creyente. Y de hecho voy a terminar el estudio de hoy con 2 lecturas muy puntuales, muy cortitas, que abordan a esa actitud y esa forma de vida cristiana. Entonces, estos capítulos, o sea, la parte final del capítulo 12 aborda nuestra relación con nuestro prójimo, ya sea creyente o no creyente, y eso un poco rompe las paredes que nosotros tendemos a colocar entre lo religioso y lo secular, porque la vida del cristiano tiene que ser un poco más, tiene que ser íntegra, usted tiene que comportarse como se comporta usted en su trabajo, debiese ser de la misma forma como se comporta en la iglesia y en todas partes. Un poco una invitación a una vida íntegra en todo lugar. Mira, otro amigo me saluda, bueno, Daniel Antilef, de Chile también. Un saludo cariñoso para él. Entonces, si bajamos un poco, me quiero centrar en 2 grupos principales. Primero, en el mundo pentecostal. Muchas veces soy muy crítico con el mundo pentecostal, pero hay algo que de todas maneras tiene que ser destacado del mundo pentecostal, por dónde se origina el movimiento pentecostal, entre quienes crece el movimiento pentecostal, en qué contexto político, histórico también las iglesias crecieron. Y el mundo pentecostal crece y nace principalmente entre personas humildes. De hecho, el versículo que me lleva a hablar un poco del mundo pentecostal y del impacto que ha tenido entre los pobres de Latinoamérica es el versículo 6 del capítulo 12, que dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociándoos con los humildes. Aquí hay una responsabilidad de la iglesia cristiana, del cristianismo en general, con el pobre. Desde que emergió el comunismo, por ejemplo, da la impresión que nos ha quitado
la preeminencia en el trabajo con los pobres, al menos en el discurso. Ellos se hacen llamar los representantes de los pobres y muchas veces el cristiano teme hablar de ciertos temas como justicia para el que sufre, para el pobre, porque o se le puede tachar de comunista o porque él puede pensar que está pensando como comunista. Pero el trabajo del cristianismo también involucra el acercarse al que sufre, acercarse al desvalido, acercarse al humilde, acercarse al pobre. Eso también, y creo que el gran impacto del movimiento pentecostal en el siglo pasado fue precisamente porque se creció y se hizo multitudinario entre los pobres. Porque los primeros creyentes eran pobres, no fue misión de personas acaudaladas, de personas con harto poder económico que fueron e hicieron misiones entre los pobres, sino que muchos de los primeros creyentes en el movimiento pentecostal eran pobres. Entonces ellos mismos llevaron un evangelio para sus hermanos, para la gente, para sus vecinos, para la gente de su barrio. Por eso hay una frase que quería leer yo que la compartí la semana, que en todo el contexto del conflicto político del siglo pasado, que dividió al mundo luego de la Segunda Guerra Mundial en dos bloques, en los que estaban con Estados Unidos y los países vencedores de la Segunda Guerra o los que estaban con la Unión Soviética. Entonces, en este conflicto, en este panorama que se le llamó la Guerra Fría, se desarrollaron también teologías que buscaban llevar un mensaje político, pero aderezado con cristianismo. Y esto es la teología de la liberación. La teología de la liberación fue específicamente creada para llevar un mensaje político a las clases más desvalidas. Y la cita que quería leerles decía, mientras la teología de la liberación era una teología para los pobres optaron por una teología pentecostal. Porque la teología pentecostal era un mensaje que respondía a sus necesidades inmediatas. Mientras que en la teología de la liberación se hablaba de una transformación social, en el pentecostalismo se decía que la transformación social comenzaba por la transformación del individuo. Y cuando había un individuo transformado por la influencia de un evangelio pentecostal, los pentecostales interpretaban que esa era la transformación social que estaban esperando. Entonces, el poder transformador del evangelio en el mundo pentecostal, especialmente en sus primeras décadas, fue imparable. El crecimiento del movimiento pentecostal en sus primeras décadas fue tremendo. En Latinoamérica, gran parte de los que hoy se dicen evangélicos o protestantes son pentecostales producto del trabajo que hizo el movimiento pentecostal. Yo esta semana recordaba, justamente producto de esta cita que le acabo de leer, la cantidad, el número enorme de testimonios que escuché o de transformaciones que yo vi con mis ojos de personas drogadictas, de alcohólicos, de personas, de delincuentes que fueron transformados por el poder del evangelio, del evangelio predicado en estos ambientes de tanta necesidad, donde todos estos vicios son tan comunes, la droga, la delincuencia, el alcohol, la violencia, la pobreza, muchas veces es producto de todos estos vicios. Entonces, donde llegaba el evangelio, ordenaba la vida de estas personas. El hombre que gastaba la poca plata que ganaba en alcoholes y ya no gastaba esa poquita plata que ganaba en alcohol, sino que la gastaba en su familia, ya no le daba más malos tratos a su esposa ni a sus hijos. Entonces el poder transformador del evangelio ha sido tan tremendo en la comunidad pentecostal que muchas veces el trabajo de estos hermanos humildes fue mucho más efectivo que políticas de gobierno donde se invirtieron millones de pesos o de un montón de dinero por tratar de sacar a las personas del alcoholismo, políticas de gobierno para tratar de reducir la delincuencia, grupitos pequeños de humildes pentecostales
hicieron mucho más que el gobierno con todo su aparataje y con todo su poder económico. Entonces, eso también es una de las formas como nosotros vemos el impacto del Evangelio entre los necesitados, como nosotros vemos cómo estos creyentes, quizás con muchos de ellos sin saber leer, muchos de ellos sin mayor preparación académica, pero con un profundo impacto de Cristo en sus vidas, que hicieron todo lo que Pablo está aconsejando hacer en el capítulo 12. A eso es lo que quiero llegar. Que si nosotros somos responsables con el trato con nuestro prójimo, y eso también involucra el predicar el Evangelio, pero no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas, con nuestras acciones, el impacto es tremendo. El impacto es tremendo en cuanto al cambio que puede haber. Yo mismo soy nieto de uno de mis abuelos, tenía algunos problemas con el alcohol, y fueron familias pobres. El Señor llegó en contextos de mucha pobreza, y cómo el Evangelio ordena la vida del hombre y trae bendición a las generaciones venideras, producto de un hombre que abraza el Evangelio. Entonces, estos consejos que nos da Pablo nos invita a ejercer y a bendecir a otros con los dones que Dios nos ha dado, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque el cambio social que puede traer este ejercicio de una iglesia local puede ser tremendo en el ambiente donde ha llegado esa iglesia local. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos inmersos en una cultura inglesa que se ha apartado en gran medida de la moralidad judeo-cristiana, si le queremos llamar. Pero en gran medida en la sociedad occidental, países como Inglaterra, que bendijeron al mundo en el pasado con misioneros, muchos de ellos se han alejado del Señor, y la iglesia en su gran mayoría se están vaciando, iglesias locales. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad como iglesia acá, de tratar de influenciar, aunque sea con todas nuestras limitaciones, en los contextos donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestros trabajos, de alguna manera dar testimonio de que somos hijos del Señor, ejercer nuestros dones para bendición de ellos también. ¿Ok? Y con esto quiero terminar, en cuanto a la responsabilidad del creyente con su prójimo, ya sea este otro creyente o ya sea un no creyente. Y les quiero leer, para terminar, un artículo que se publicó producto del coronavirus que estamos viviendo y que tiene por título "El cristianismo lleva 2000 años lidiando con epidemias". Esto lo tomé de un libro al cual le hice una reseña esta semana, el libro de John Lennox, "¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus?". Y esto es lo que él cita de otro autor que se llama Liam Stone. Dice: "Los historiadores han sugerido que la terrible peste antonina del siglo II, la cual podría haberle quitado la vida a un cuarto del Imperio Romano, hizo que el cristianismo se propagara, ya que los cristianos cuidaron a los enfermos y ofrecieron un modelo espiritual en el que las pestes no eran causadas por deidades airadas y caprichosas, sino que eran el producto de una creación rota que se había rebelado contra un Dios amoroso. Pero la epidemia más famosa es la peste cipriana, que recibió su nombre gracias a un obispo que describió esta enfermedad vívidamente en sus sermones. La peste cipriana, una enfermedad que probablemente está relacionada con el virus del ébola, ayudó a disparar la crisis del siglo III en el mundo romano, pero también hizo algo más: desencadenó un crecimiento explosivo del cristianismo. En sus sermones, Cipriano les decía a los cristianos que no se lamentaran de las víctimas de la plaga, sino que redoblaran sus esfuerzos por cuidar a los vivos. Otro obispo, Dionisio, describió cómo los cristianos, ignorando el peligro, se encargaban de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades. O sea que en contexto de plaga, ignorando el peligro de ser contagiados por esta plaga, los cristianos se esforzaban en cuidar a otros, incluso no creyentes, como les voy a seguir leyendo acá. Y no fueron solo los creyentes quienes notaron esta reacción entre los cristianos ante la peste.
Un siglo después, emperador pagano Juliano se quejó amargamente de cómo estos galileos, como les llamó a él, cuidaban incluso a los enfermos que no eran cristianos. Por su parte, Ponciano, un historiador de la iglesia, relata que los cristianos aseguraban de hacer el bien a todos los hombres y no solamente a los hermanos de la fe. El sociólogo y demógrafo religioso Rodney Stark afirma que la tasa de mortalidad en las ciudades donde habían comunidades cristianas pudo haber sido la mitad en comparación a las otras ciudades. O sea, el impacto del pueblo de Dios en un mundo que sufría plagas, que sufría pestes, como lo que estamos viviendo ahora, era evidente incluso para los no creyentes. Aquí dice que las ciudades donde habían cristianos que en lugar de escapar de la ciudad, cuidaban a los enfermos, con el peligro incluso poniendo en riesgo sus propias vidas, tenían como consecuencia que la mortalidad era incluso la mitad de otras ciudades donde no habían comunidades cristianas. Entonces, de esta manera también, que va muy acorde a lo que Pablo está hablando, de la responsabilidad que tenemos con el creyente, pero también con el no creyente, de esta manera también el cristianismo se expande. El testimonio de Dios llega al prójimo por nuestras acciones. Esa también es una forma de predicar el Evangelio. Aquí, así concluye el artículo. La motivación cristiana para buscar la higiene y la salud no surge de un deseo de autopreservación, sino de una ética del servicio a nuestro prójimo. Deseamos cuidar a los afligidos, lo que ante todo significa no infectar a los sanos. Los primeros cristianos crearon hospitales en Europa como lugares higiénicos para proveer cuidados en los tiempos de peste, entendiendo que la negligencia que aumentaba la propagación de enfermedades era de hecho un asesinato. Entonces, muchas de las cosas que nosotros gozamos, como los hospitales e incluso las universidades, están muy ligadas a una visión de mundo cristiana, a una cosmovisión judeo-cristiana. Entonces, el impacto que el cristianismo puede tener cuando la iglesia se decide a servir al prójimo es tremendo, no solamente en almas salvadas, sino también, en cambios sociales que pueden venir a la sociedad, donde la comunidad de creyentes, eh, vive y se desenvuelve. Entonces, con eso ya quería ir terminando este estudio. Quería darle el paso a algún hermano que quiera comentar. Saludos a mi amigo Alexis también de Chile, que está comentando ahí. Si hay algún comentario, alguna pregunta, la abordamos y si no, vamos a terminar el estudio del día de hoy. Así que le pido a los hermanos si algo les quedó, si alguna pregunta tienen, me la hagan llegar por el chat, por los comentarios de Facebook. Y si no, voy a hacer la oración final para terminar. La hermana Malcia, manda bendiciones para todos, saludos para la hermana Malcia. Como lo hacemos cada miércoles, también los dejo invitados para el servicio de estudio bíblico del día viernes, que dirige la pastora Lisette, y también para la reunión del día domingo, a las 8:30 de la tarde, de la horario inglés. Así que saludos a la hermana Fernanda también, que llegó tarde. El Señor nos bendiga. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a hacer la oración final para dar término a este servicio. Un saludo a la hermana Olga, bendiciones. Ok, vamos a orar entonces. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra.
Te agradecemos por la enseñanza que ella nos deja. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, en tu inmenso amor, en tu inmensa gracia, Señor, que nos ayudes a poder relacionarnos, Señor, primeramente contigo, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, Señor de la gloria. Y en el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo, Señor, enséñanos a poder relacionarnos con nuestros hermanos en la fe, con la comunidad de creyentes a la cual pertenecemos, Señor. Ayúdanos a poder relacionarnos sobrellevando nuestras diferencias, Señor, y unidos por el vínculo del amor. Dios de la gloria, permite que nuestras relaciones estén guiadas por amor, porque ese es el distintivo que debe tener tu pueblo, Señor, que seamos conocidos por cómo nos amamos. Ayúdanos a amar, Señor. Ayúdanos a sobrellevar, Señor, los errores de mi hermano y que mi hermano sobrelleve mis errores, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos, Señor, en este amor comunitario, Señor, dentro de la iglesia. Y ayúdanos también a tener un impacto entre los no creyentes, Señor. En este tiempo de pandemia, Señor, ayúdanos a poder extender la mano del que tiene necesidad, Señor, primeramente dentro de nuestros hermanos, Señor, y si también tenemos la oportunidad con el que no cree en ti también. Dios de la gloria, bendice los dones que hay en la iglesia, Señor, al que predica, al que enseña, al que ora, al que hace misericordia, pero también usted bendiga las profesiones de mis hermanos, Señor. Bendiga, Señor, a los médicos en este momento que están luchando contra esta pandemia, a los enfermeros, a las personas que hacen aseo en los hospitales, Señor. Si hay creyentes entre ellos, Señor, a los que manejan las ambulancias, a los paramédicos, Señor, a todo el personal que está involucrado, Señor, en la contención de esta pandemia, Señor, usted los bendiga. Si son tus hijos, permite que hagan el trabajo con contentamiento de corazón, Dios de la gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, tu palabra siga hablando a nuestros corazones, Señor, y tu bendición sea sobre nuestra iglesia, Señor, sobre los hermanos que han llegado, Señor, a conectarse a esta reunión, Señor, tú los bendiga y tú los guardes. Te lo pedimos, Padre, y te rogamos todo esto a través de los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, si no hay más comentarios, vamos a pedir la bendición y le agradezco. Mano Alberto me dice, gracias, Dani, por la enseñanza. Romanos 12 es un capítulo muy interesante, sobre todo porque nos manda a amarnos con amor sincero. Así es. Saludos a tu congregación, así es. Muchas gracias, Alberto, amigo muy querido de Estados Unidos. Gracias al hermano Luis, a la hermana Deni, a la hermana Olga, a la hermana Yamilka y a todos los que han comentado, a todos los que siguieron este estudio, que fue bastante largo. Espero que les sea de bendición. Y lo espero con la ayuda del Señor para el otro miércoles. Gracias por estar ahí, por soportar un estudio tan largo. Siempre digo que los voy a hacer más cortos y al final terminan con la misma extensión. Y el Señor les bendiga. Digo, otro amigo más, Daniel Pérez, también le mando un saludo cariñoso desde acá. Así que el Señor les bendiga, lo espero para el otro miércoles con la ayuda del Señor y todo lo que se ha realizado acá. Bueno, voy a pedir la bendición, pero a todo lo que se ha realizado aquí, todo lo que se ha dicho, al Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a mis hermanos que estuvieron acá y los espero con la ayuda del Señor para el siguiente miércoles. Dios les bendiga, el Señor los guarde, el Señor siga proveyendo en sus hogares conforme a sus riquezas en gloria y su Santo Espíritu siga llevando paz al corazón nuestro en medio de esta pandemia. Un gran abrazo y Dios les bendiga.